Yo estoy aquí en Santa Beatriz, en esta institución de capacitaciones técnicas. Yo vi que la clase de 6 a 9 y media de nuestra casa, de 45. Yo soy el expositor, pero saliendo de la clase, pues ahora cómo nos reunimos, sí, porque es muy bien de conversar y libertad en esta actividad, porque me da el caso, no tenemos que hacer.
Bien, buenas noches. Vamos a continuar conversando un poco de estos temas de los que veníamos hablando. Este es un material que les han reproducido, que en realidad es para una conversación mucho más amplia, porque tiene sobre todo temas un tanto problemáticos. Entonces, solamente vamos a darle una pincelada, porque si no, nos vamos a desbordar. La idea es pensar rápidamente estos dos puntos. Se considera entonces que al calificar la demanda se debe calificar, entre otras cosas, los presupuestos procesales de fondo, a los cuales también se les llama así tradicionalmente, ¿no es cierto? ¿Qué cosa viene a ser esto segundo? El interés para obrar. El interés para obrar suele ser definido, ¿no?, como la necesidad de acudir al órgano jurisdiccional para obtener tutela efectiva, ¿no es cierto? Eso implica así, que no esté presente algún elemento que haga entender de que, por ejemplo, nos hemos apresurado y que una obligación aún no siendo exigible, nosotros querramos exigirlo, ¿no? Por poner un ejemplo, a ver, mucho mejor lo que se utiliza esto, ¿no? ¿Qué cosa ocurre si aún no se ha vencido el contrato de arrendamiento y yo ya quiero demandar el desalojo? ¿No es cierto? Tengo un contrato de arrendamiento y veo de que mi inquilino parece que no se va a querer ir. Por lo que puedo ver, se acaba de comprar una refrigeradora, acá que subió un televisor precio de las doctores y todo eso, ¿no? Entonces, a primera vista, miren ustedes, si el contrato se vence todavía en 20 días, hoy día no puedo yo invitar a conciliar y demandar el desalojo. ¿Qué diríamos hacer? Piensen conmigo un poco. ¿Sí o no? No. A primera vista pareciera que no, porque si aún el contrato no se ha vencido, ¿cómo lo voy a demandar? ¿No es cierto? ¿Qué diríamos? Que todavía no es posible exigirle que restituya la posesión, porque el desalojo es eso, ¿no es cierto? La pretensión material y luego procesal es la restitución de la posesión del bien. Sin embargo, yo un poco en esta idea les pongo esto, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? Si yo tengo fundados elementos para considerar de que no se va a ir, yo podría demandarle para establecer algún tipo de garantía o seguridad de que esta persona sí lo va a desocupar. Se recuerdo que el código establece algo al respecto, una forma de interés para obrar recogida de una manera especial en el código procesal a partir del artículo 585. Dice el artículo 594, esto quiero llegar, ¿ya? 594. ¿Cómo dice el 594? El desalojo puede demandarse antes del vencimiento del plazo para restituir el bien. Así permite, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque dice, ¿no? La idea es, en este caso, tener la seguridad de que vencido el plazo voy a lograr la restitución de la posesión. Si yo tengo elementos de juicio para considerar que esto va a demorar, me anticipo. La ley lo regula así: de ampararse la demanda, el lanzamiento solo puede ejecutarse luego de 6 días de vencido el plazo. Claro, yo no lo estoy demandando para que se vaya antes, ¿no es cierto? Sino que yo quiero que el tiempo que va a demorar el trámite no me perjudique. Lo demando antes del vencimiento con la finalidad de lograr que salga una vez vencido, ¿no es cierto? Muy bien. Dice acá lo siguiente: si el emplazado se gana la demanda,
y al vencimiento del plazo pusiere bien a disposición del demandante, este deberá pagar las costas y costos del proceso. Disculpe, si se inicia un proceso, entonces, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando? Por ejemplo, si sale el señor tendría que salir el 28 de febrero, el inquilino. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo más o menos una persona tendría que dar inicio a la demanda? Pero lo que nos dice este artículo es que usted puede demandar antes. Claro, pero o sea, viendo toda la realidad del Poder Judicial, para ir a dar la seguridad, o sea, de que esa persona va a salir, ¿en qué tiempo podría yo empezar a demandar? Usted me dice algo así, haciendo un cálculo, ¿no? Un cálculo según la praxis. Bueno, uno diría así, pues no es cierto, uno que le diga, ¿qué diría? Mira, uno presenta su demanda y lo califican más o menos al día 15 o 20, con suerte. En otros casos, 2 o 3 meses están calificando la demanda. Y te están emitiendo la resolución que decide sobre el admisorio o no, así, entre 15 días y 2 a 3 meses. Yo he visto casos de 1 año inclusive que se demoran en calificar la demanda, así de esta, así 1 año, hasta más. Y después que tienes tu resolución, que ya está en el sistema, que dice que tu demanda está admitida, la siguiente lucha es para que lo notifiquen. Porque para que salga del despacho pasa el notificador elabora la cédula, se le entregue a la empresa courier que hace notificaciones y por fin llegue al lugar, es otra lucha, y tiene usted otras 2 o 3 semanas. ¿Se da cuenta? O sea que uno podrá demandar, yo creo que entre 2 y 3 meses antes, así, para que a mi inquilino le llegue la demanda justo cuando está por vencerse el contrato. ¿Se da cuenta? Esa es la idea. En una publicación a veces el caso con respecto al arrendamiento, que los inquilinos no querían retirarse y o sea, tenían deudas ya de 2 años, ¿no? Y incluso le generaban gastos a los propietarios del inmueble con pago de los impuestos y aparte que ese inmueble podía arrendar a otra persona y generar más ingresos. Claro, el tema de la regulación procesal del desalojo es un tema jurídico y también sociológico. Yo creo que aquí es una manifestación de lo pésimamente mal que está legislado este tema, porque a lo que usted señala, sí, pues efectivamente pasa eso. En más de un caso el inquilino le contesta así, le dice, mira, para yo salir de acá, mínimo 2 a 3 años para yo ir, ¿no? Tú vas a gastar en abogado y proceso por lo menos unos 5.000 soles, más los 2 años que yo me quedo y no me voy, pone 1.000 nomás por mes. Ahí tienes, ¿no es cierto?, 24 meses como 24.000 soles. O sea que hasta que yo me vaya, vas a dejar de ganar como 30.000 soles. Entonces el inquilino te dice, dame ahorita 10.000 soles y yo me salgo. Así se da cuenta, o sea, llega a ese grado de extorsión. Si tú me das 10.000, no voy a abrir, si no me das 9 soles. ¿Qué es recomendable hacer entonces antes de que el tema es ese, ¿no? ¿Cómo usted al contrato de arrendamiento le reviste de algún tipo de seguridad o garantía? Entonces, lo que han buscado hacer ahora es nuevas modalidades de contratación con nuevos elementos. Esto que le han llamado la cláusula de allanamiento, habrán escuchado ustedes seguramente, ¿no? Una cláusula de allanamiento. Si uno le pone esa cláusula de allanamiento, confirma legalizadas notarialmente. De tal manera que, ante el atraso de determinadas mensualidades, ¿no?, típicamente se pone 2,5, ¿no es cierto? Entonces, lo único que el juez hace es constatar nada más y decirle, oiga, ¿está al día o no está al día su pago? No está al día, suficiente. ¿Sabe qué? Ordenamos la ejecución del lanzamiento, ¿no? Sería una modalidad mucho más breve, la cláusula de allanamiento. Entonces, esa sería una idea. En la práctica, lo que se ha buscado ya es ingeniarse. ¿Sabe qué cosa suele ser un buen mecanismo? Sobre todo cuando son arrendamientos de un valor apreciable, es que además de tener un arrendatario solvente, aparte de este arrendatario tengamos un tercero que también intervenga garantizando y que también sea solvente, ¿se da cuenta? De tal manera que yo tenga para cobrar tanto a mi arrendatario como a un tercero que puede ser una empresa u otro que tiene patrimonio, de tal manera que todo este tiempo que se va quedando ahí sin pagar genere una acumulación de obligaciones que me va a tomar tiempo, pero lo voy a poder recuperar porque tengo algún inmueble de este fiador, sería en este caso, ¿no?, que está otorgando fianza al arrendatario y pueda recuperar el valor que se tiene.
Se suele hacer mucho eso. Otros están pensando en incorporar una cláusula arbitral, lo cual no siempre funciona muy bien. Si son valores altos, ¿por qué no la cláusula arbitral necesariamente? Porque, como veíamos la vez pasada, yo puedo lograr un laudo arbitral con cierta rapidez, pero para ejecutarlo tengo que alcanzarlo con el judicial. Entonces no he logrado mucho, se da cuenta. Creo yo que esta cláusula de allanamiento y tener un garante, un fiador solidario respecto a las obligaciones de pago sería la mejor forma de asegurar el cumplimiento. Sería la mejor manera posible. O como dice la colega, mejor no arriendo, ¿no? Pero eso es en realidad pues, un mal mecanismo, porque la idea es que el tráfico jurídico se agilice con normas óptimas, ¿no? Y ahí entra un poco el tema del análisis económico del derecho, el análisis costo-beneficio, ¿no? Mucha gente tiene los informes totalmente cerrados, ¿no es cierto? Prefieren que se estén empolvando, apolillando, deteriorando, porque consideran que va a ser más costoso arrendarlo, ¿no?, que tenerlo cerrado. Es un problema de una legislación muy... Si ya el legislador se equivocó acá, peor todavía en el pleno casatorio ligado a este tema se equivocaron más, no vieron cuál iba a ser el alcance de este tema. Muy bien, pero entonces el artículo 594 nos habla de la sentencia con condena de futuro, o sea que nos establece, ¿no? Oye, si tú por regla general demandas el cumplimiento de una obligación antes de que el plazo sea vencido, pues ahí lo que tienes es ausencia de interés para obrar. Pero en este caso que yo les cuento, el interés para obrar está en el sentido que necesito tutela de que mi arrendatario va a salir oportunamente, ¿no es cierto? Demando anticipadamente porque mi interés no tanto es sacarlo antes de que vence el contrato, mi interés es sacarlo de forma oportuna, ¿no es cierto? Sin que demore el tiempo que pues por ahí va esta situación, ¿no? La necesidad de tutela se manifiesta de ese modo. Esto está aquí en una diapositiva que he podido jalar, voy a avanzar un poco ya hacia la tercera página. No me dijo que se ha metido un virus acá y no está dejando. Y ya lo dejamos un ratito y vamos a regresar. Ya está. Entonces, el interés para obrar es concebido como una necesidad de tutela jurisdiccional. Hugo Rocco, que es un autor italiano ya clásico, él señala que es un interés cualificado, porque acá implica lo siguiente, ¿no? De que primero que nada yo tengo un primer interés. ¿Cuál es mi primer interés? La satisfacción de mi pretensión material, ¿cierto? ¿Por qué yo acudo al Poder Judicial? Yo acudo al Poder Judicial fundamentalmente porque tengo un bien que deseo que se incorpore a mi esfera jurídica, porque tengo la necesidad de una satisfacción de un interés. Si yo lograse que ese interés se satisfaga de manera directa, ya no recurriría al proceso. Pero debido a que este interés no logra ser satisfecho, entonces, dice Rocco, surge un segundo interés. ¿Cuál es ese segundo interés? En que el órgano jurisdiccional satisfaga aquello que no he podido lograr de manera directa, ¿no? Esto se ejemplificaría muy fácil en el sentido que cuando yo invito a alguien a conciliar, lo invito porque tengo interés, ojalá digo que concilien, ¿no es cierto? Si concilian, buena hora, no importa, puedo ceder un poco. Pero si a pesar de mi esfuerzo, que nos sentamos a negociar bastante tiempo, no lo logro, lamentablemente ante la insatisfacción de mi interés directo, interés material, surge un segundo interés. ¿Qué segundo interés? En que el órgano jurisdiccional me brinde, ¿no es cierto? Por eso dicen que es un interés cualificado. Luego dice este segundo párrafo: el Código Procesal no ha diseñado una excepción que se llame así, excepción de falta de interés para obrar, no tiene ese nombre. Pero hay varias excepciones por ahí que en realidad tienen por contenido esa falta de interés para obrar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si no hay agotamiento de la vía administrativa, hay una suerte de apresuramiento. Hemos recurrido demasiado rápido al órgano jurisdiccional. Debemos recorrer las vías propias del procedimiento administrativo para recién llegar al órgano jurisdiccional.
La excepción de la independencia, ¿por qué implicaría falta de interés para obrar? Porque ya tengo otro proceso, ¿no es cierto?, el trámite, que es un proceso, se entiende, idéntico, ¿no es cierto? Entonces, si ya el órgano jurisdiccional se ha puesto en marcha para darme respuesta, no podría iniciar otro proceso idéntico, porque traería muchos problemas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué problema podría traernos? Fallos contradictorios, ¿no es cierto? Podría traernos un tema de ausencia de economía procesal, entre otras cosas. Entonces allí no había interés para obrar. Cosa juzgada también diríamos, ¿no es cierto? Ya tendría una respuesta definitiva y otra vez tienes que reabrir el mismo proceso. ¿Ah? Desistimiento de la pretensión, como conversábamos también en la vez anterior. Esto implica que ya uno voluntariamente ha manifestado que no va a volver a intentar esa misma pretensión. Esto es un desistimiento en el cual el efecto es como si hubiésemos recibido una sentencia que declara infundada nuestra pretensión. De semejante manera, en la conciliación y en la transacción donde ha habido un acuerdo que se entiende satisfecho, ¿no es cierto?, nuestra pretensión. Igualmente en la caducidad de la prescripción. ¿Por qué? Porque el paso del tiempo habría impedido, ¿no es cierto?, nosotros mismos habíamos dejado que transcurra el tiempo de forma poco diligente, de tal modo que afecta el éxito con el que podamos intentar la pretensión. ¿Se acuerdan ustedes que cuando un proceso cae en abandono uno no puede demandar al mes siguiente o los 2 meses, ¿no es cierto? Una sanción que trae el abandono es que tenemos que esperar 1 año para que se vuelva a intentar la misma pretensión, ¿no es cierto? Y si cayese el abandono otra vez ya no se puede volver a intentar la misma pretensión. Entonces también hay una falta de interés para obrar que se va a sancionar, ¿no? La falta de interés para obrar podría manifestarse, por ejemplo, en que demandemos algo que tiene irrelevancia para el ordenamiento jurídico. ¿Qué cosa podría tener irrelevancia para el ordenamiento jurídico? ¿Se les ocurre algún ejemplo que hayan visto o escuchado? ¿Alguna vez han visto o escuchado que se demande algo que sea irrelevante para el ordenamiento jurídico? En realidad eso puede ser un tanto subjetivo dentro de ciertos parámetros, ¿no es cierto? Pero acá se habla mucho pues, del caso justiciable o también de ese conflicto de intereses, pero que tenga relevancia jurídica, ¿no es cierto? Hay ciertos conflictos que no tienen relevancia jurídica, ¿no? Claro, ese es el tema. Aunque miren, esto va cambiando paulatinamente, ¿no? Esto va cambiando paulatinamente y se va ensanchando. Antes se decía pues que ciertos conflictos de pareja no eran justiciables, se acordarán ustedes, ¿no es cierto? Ahora los temas de violencia familiar se han expandido bastante y llegan a lugares donde antes uno no pensaba. Hace poco vi un tema que yo creía que era broma, pero no era así. Una señora se había quejado porque ella le saludaba en la mañana al esposo y él no le contestaba el saludo. Entonces se sintió mortificada porque él le decía buenos días, que se vuelvo de comer, y él ni le contestaba, se iba a trabajar sin decirle nada. Y entonces lo consideraron violencia psicológica, ¿no? Por la indiferencia con la que se trata. Así, imagínense, un poco debatible, ¿no? Porque uno a veces que dice, ¿no? Si te van a provocar una pelea, mejor no le contestas nada y te retiras, ¿no es cierto? Es lo más aconsejable. Pero también hoy en día, si no le contestas nada y te retiras, también podría ser una manifestación de violencia familiar, ¿no es cierto? Así, imagínense. Entonces ya entramos en situaciones un poco discutibles. Podríamos decir así que las relaciones de pareja, en cuanto solamente implica enamorados, creo que son casos no justiciables, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando en una pareja de enamorados hay una infidelidad? ¿Eso será un tema justiciable? ¿Qué les parece? Alguien descubre que su enamorado o enamorada tiene además otro enamorado. ¿Qué piensan? ¿Podría ser justiciable? ¿Y si eso le causa un daño psicológico o un daño moral? ¿Lo podría demandar así? ¿Indemnización por ello? Yo particularmente he tenido la visita en mi oficina de más de una vez que me decían eso. He tenido una relación donde yo me quedaba en su casa 2 o 3 días y al final mire lo que ha pasado, ¿no es cierto? Entonces el tema era un poco viable en el sentido que uno de ellos dos había aportado dinero, porque durante ese tiempo compramos los puntos, etc. El tema patrimonial podría ser. Y era muy difícil intentarlo. Al final mejor no lo intentamos por la ausencia de elementos probatorios. Pero muchas veces ya hay personas que quieren reclamar en el sentido que sienten que sus expectativas sentimentales, sus expectativas emocionales han sido defraudadas, ¿no es cierto? El Código Civil regula este tema de los esponsales. ¿Se acuerdan ustedes? La promesa de matrimonio. La ruptura de la promesa de matrimonio genera indemnización, pero no en el ámbito moral hasta donde
acuerdo, ¿no? Sino en el ámbito en que si una persona hubiese hecho gastos dirigidos a la futura boda, entonces puede demandar que se le indemnice por esos gastos que se han orientado a la futura boda, ¿cierto? Pero no sé si podría decir, oiga, pero me he quedado, porque sí, pues, ¿no? Cuando a alguien le dejan en el altar, ¿no es cierto? Imagínense, el varón ahí se queda parado medio hora esperando que llegue la novia, o al revés, la novia tiene una hora esperando y el novio no llega, ¿no? O inclusive ahora hay tantos videos, ahora se ve en YouTube, porque a la gente le gusta grabar y publicar cosas que multiplican, ¿no? Porque se ha visto en muchos casos, le preguntan al novio o a la novia, ¿y tú aceptas? Y se queda callado, y no contesta, y se da media vuelta y se va, y luego se queda pues ahí, perplejo. ¿Le podría demandar por eso? ¿Será un caso justiciable? ¿Qué les parece? Yo creo que podría hablarse de un daño a la persona en el ámbito del daño emocional, ¿no es cierto? Sí podría ser. Pero habría que ver, pues, ¿no es cierto? Miren, a primera vista sí, ¿no? Pero escuchen por favor, pero imagínense ustedes, la contrapartida es para analizarlo bastante bien, porque la conducta tendría que ser antijurídica, porque la responsabilidad civil tiene elementos. Uno de ellos es la conducta antijurídica, la conducta antijurídica. ¿Cuál sería la conducta antijurídica del que se arrepintió en el altar y se retiró? ¿No? ¿Cuál era esa conducta exigible que no cumplió? ¿Se dan cuenta? Porque él podría decir, oiga, hasta 5 minutos antes de subir al altar, yo tenía la plena convicción de que iba a decir sí. Pero ni bien me paré ahí frente al sacerdote, frente al registrador, me entró un frío helado en la columna vertebral y no pude más, ¿no es cierto? Su conducta sería antijurídica, yo creo que no. Porque el mensaje sería entonces, oye, o sea que tenía que casarse obligado. Se supone que el matrimonio es un acto libre, ¿no? Totalmente libre, voluntario. Y si le condenamos a que indemnice por no haber hecho así en el altar, lo que estamos haciendo es vulnerar, ¿no es cierto?, el elemento de libertad propio de la institución matrimonial, ¿no les parece? Entonces, bajo ese punto de vista, ¿no? ¿Hasta qué grado es justiciable? Tendremos que acreditar nosotros de que esta persona actuó en todo caso de manera dolosa, ¿no? Que ella tenía, y que eso pasa, que tenía preparado eso, que de repente le dijo a alguien, me voy a vengar en el altar, le voy a preguntar para que me pague todo lo que me hizo en la etapa de morado, por ejemplo, ¿no? Pero si no hay eso es muy difícil, ¿no? Entonces, estos elementos son elementos complejos, complicados. Los que podríamos decir que son elementos sin relevancia política, no porque no sean importantes, sino porque son elementos de contenido político, son esas decisiones de carácter discrecional que toman las autoridades, ¿no es cierto?, al establecer los contenidos de las políticas de Estado. Y eso es lo que ahora se discute mucho con esto de la llamada educación de género, que luego algunos le dan el nombre de políticas de género, ¿no es cierto?, y va tomando diferentes nombres que se está judicializando este tema, ¿no? Hasta qué punto también las decisiones que son propiamente así políticas, ¿no? Porque se entiende que, al menos se debería entender, ¿no es cierto?, que 2 o más grupos contienen y cada grupo expone un plan de gobierno, ¿no es cierto? Y llegado el momento en que asume el cargo porque ganó las elecciones, comienza a ejecutar, ¿no?, su programa de gobierno. ¿Hasta qué punto un juez podría establecer si ejecutar ese plan de gobierno es un tema justiciable o no justiciable? Porque hoy en día se está hablando mucho de la judicialización de la política. Es todo un tema en realidad, ¿no es cierto? Y en realidad se está demandando prácticamente todo. Entonces, ese es un punto tremendamente importante, ¿no? Pero sí ha habido casos, me salgo del tema porque me va a quedar mucho tiempo, pero hubo el caso de un abogado que fue en Piura, que presentó un habeas corpus para su mascota, que era una rata, así, ¿no? Y él decía que en el Poder Judicial de Piura habían ratas, ¿no?, que estaban administrando justicia, y que si las ratas administran justicia, la rata que él tiene en su jaula también pues tiene derechos como esas ratas que son jueces ahí, ¿cierto? Así se los juro, no lo estoy mintiendo. El caso llegó al Tribunal Constitucional, porque lo llegó hasta el Tribunal. El Tribunal Constitucional lo multó a este señor con 10 unidades de referencia procesal, porque pues evidentemente era un ejercicio abusivo, arbitrario, ¿no es cierto?, del tema. Ustedes googlean, ¿no?, habeas corpus, ratas, PC, y les va a salir la sentencia ahí del Tribunal Constitucional. O sea, hay gente que podría. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que este señor quería hacer? Quería ridiculizar a los magistrados, ¿no es cierto?, de la corte donde él litigaba, y hizo que el tema llegue hasta el Tribunal Constitucional a través del recurso de agravo. Entonces, y ahí me parece que sí es evidente que no hay, ¿no es cierto?, relevancia. Así es. La imposibilidad del objeto. También podría haber falta de interés para ahorrar si el objeto es imposible. El objeto puede ser imposible físicamente, puede ser imposible jurídicamente, ¿no es cierto?
Entonces se suele decir que es posible jurídicamente cuando no se adecua a la institución, ¿no? Y eso también es bastante relativo, miren ustedes, es bastante relativo. Porque hasta hace un tiempo nosotros decíamos, oye, dos varones pretendiendo el matrimonio o dos mujeres pretendiendo el matrimonio es jurídicamente imposible, ¿no es cierto? Porque la ley dice que tiene que ser varón y mujer, ¿no? Pero comenzamos a escuchar noticias de que en varias latitudes, ¿no? Se está logrando, ¿no? Diferentes tribunales están declarando inaplicable normas legislativas porque se considera que son discriminatorias respecto al principio constitucional de igualdad ante la ley, ¿no? Y comienza a haber todo un tema. Hace poco, en una acción de amparo, se ha logrado inscribir en nuestro órgano registral un inmueble adquirido por dos varones. Estos dos varones que son casados en México. Si no mal recuerdo, es un economista muy renombrado, Oscar Arteche, que se casó con un varón en México y compró un inmueble en Perú y lo quería inscribir como tal. Y el registro público lo rechazó porque decía, pues ahí dice que son cónyuges, ¿no es cierto? Y lo que le dijo pues constitucional es, oye, pero inscríbelo pues en el sentido que son propietarios al mismo tiempo, ¿no es cierto? No le pongas que son cónyuges, pero le pongas que son propietarios. Son propietarios. No lo decían explícitamente, ¿no? Pero decía, Juan y Pedro son propietarios. Ya es suficiente, ¿no? Así es. Lo cual no implica necesariamente que se esté reconociendo el matrimonio de varones. Pero, claro, pero ya comenzó a generar pues, el levantamiento, ¿no? Del tema, ¿no es cierto? Así. Y inclusive pues los movimientos ligados a la protección de derechos de las minorías, ¿no? Los llamados LGTB, ¿no? Hablan de la adopción por parte de parejas homosexuales, ¿no? Y eso también es toda una controversia. Pero eso que podría parecer un objeto imposible en cierto momento deja de serlo. Esto por la llamada constitucionalización del derecho procesal, ¿no es cierto? Hoy en día se habla mucho de que estaríamos asistiendo a una cuarta etapa del derecho procesal, ¿no? La primera etapa sería una etapa de puro praxis, ¿no? Donde el proceso era puro práctica nada más, ¿no? Una segunda etapa procedimental, porque se comienza a hablar de una suerte de trámite regido por la ley. Ustedes recordarán que antes se leían muchos libros que decían manual del proceso civil, ¿no? Puro manuales. Estos manuales eran una suerte de recetarios, ¿no? De cómo se lleva paso a paso, etapa por etapa el proceso, ¿no? Pero era un manual descriptivo, ¿no? Nada analítico, nada crítico, ¿no es cierto? Como les digo, casi como un recetario, la etapa procedimental del proceso. Luego se habla de una tercera etapa, la etapa científica del proceso, en el sentido de que ya no se establece un recetario, sino que se establece una doctrina y un estudio histórico, analítico, crítico de las instituciones, que es lo que tendríamos nosotros hoy en día, ¿no es cierto? Ya no contentarnos solamente con estudiar manuales y recetarios, sino encontrar las razones de fondo, ¿no es cierto? Un ejemplo de eso es cuando hoy en día nosotros decimos, oye, si una notificación debe estar revestida de un formalismo, pero no se ha cumplido con ese formalismo, y sin embargo el objetivo del acto se ha satisfecho, entonces no tenemos por qué pedir la nulidad, ¿no es cierto? No sé si me dejo entender, ¿no? Alguien dice lo siguiente, señor, han dejado bajo la puerta de mi casa la notificación de la demanda, pero el que vino a notificar la demanda no dejó el preaviso. Como no dejó el preaviso, yo devuelvo esta demanda para que sea notificada correctamente. Así, ¿qué les parece? ¿Esa notificación, esa devolución va a ser eficaz? No, esa devolución no puede ser eficaz, porque la ausencia del preaviso ha impedido que el acto cumpla su objetivo. No. ¿Cuál era el objetivo? Que tome conocimiento de la demanda. Ha tomado conocimiento, sí, al grado tal que lo ha devuelto íntegro, completo, ¿no es cierto? Con el capricho de que primero le dejen el preaviso y después le dejen como puerta el texto de la demanda. ¿Qué decimos hoy en día? Entonces, oye, es cierto, no cumplió con esa formalidad. Pero la formalidad es un medio, no es un fin. La formalidad sirve para que se logre un objetivo. ¿Qué objetivo? Que se posibilite el conocimiento del justiciable respecto de este acto procesal. Y mira que no dejó el preaviso, pero no tuvo conocimiento, recibió, no es cierto, la demanda. Entonces, ni hablar, esa devolución se tiene que rechazar. El acto ha sido bien notificado, ¿se dan cuenta? Por eso es que cuando uno devuelve una notificación tiene que saber devolverla, en el sentido de que tiene que tener criterio de por qué está devolviendo y qué está expresando el devolver. Si nos quedaríamos nosotros en la etapa del procedimentalismo, diríamos, sí, pues el procedimiento dice que el procedimiento a la ley se cumple un momentito. La ley no se cumple por el simple hecho de ser ley, debajo de la ley hay razones, ¿no es cierto? Entonces la ley se cumple no por la ley en sí misma, sino por las razones
que la ley justamente tiene que hacer prosperar. Pero hoy en día se considera que tampoco basta el estudio de la ley, sino que la ley debe sujetarse a la Constitución y que la Constitución política ya dejó de ser un texto que solamente establece principios genéricos, abstractos, gaseosos. La Constitución deja de ser un documento meramente declarativo y la Constitución se convierte en una norma jurídica eficaz en sí misma, ¿no es cierto? Y entonces se comienza a hablar de los principios de ponderación, los principios de proporcionalidad y sobre todo el principio de dignidad humana que debe estar por encima de todos los demás, ¿no? Y entonces se habla de la constitucionalización del proceso, de la mano con esto que han llamado el neoconstitucionalismo, que está muy en boga, ¿no es cierto? Entonces hoy en día se tome más en cuenta la Constitución política entendida como un conjunto de principios y de garantías que tienen contenido y eficacia propia. O sea, ya no es la ley la que tiene que hablar por la Constitución habla por sí misma, entonces, ¿no? De la mano, claro está, de cómo los tribunales interpretan esa Constitución. Entonces, este tema así, ¿no?, de la posibilidad del objeto también es un tanto relativo, ¿no? Se comienza pues a modificar con ciertos criterios, ¿ya? Esa es la idea entonces. La extinción del objeto de la controversia también podría ser, ¿no?, porque si estamos discutiendo respecto de un objeto que de pronto se ha destruido o ha desaparecido, ya no habría interés para obrar. La inexigibilidad del derecho, del mismo modo, ¿no?, cuando yo quiero cobrar una deuda antes que se haya vencido un plazo. Si demandamos la restitución de un bien y en medio del proceso ese bien es restituido, entonces ya se ha satisfecho el derecho, ¿no? Cuando habla acá de inexistencia del derecho de acción, lo que está queriendo decir es que hay una inexistencia de una verdadera pretensión. Y los demás elementos que ya hemos conversado antes. A ver, además vale la pena conversar aquí muy rápidamente. Lo que decíamos acá, ¿no es cierto? La falta de relevancia jurídica, ¿no? Promesas de índole moral, discusiones de carácter científico, religioso, etc., ¿no? Cosas que no se pueden llevar a un tribunal. Y por ahí sigue lo demás, que ya ustedes lo pueden leer y lo van a entender de forma muy sencilla. Pasémonos, por favor, con estas ideas al tema de la legitimidad para obrar. Y esto tiene mucho que ver con el tema de las partes en el proceso. A ver, las partes en el proceso son fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente, demandante, demandado y órgano jurisdiccional. ¿Quién es demandante y quién es demandado? Eso es lo que se establece justamente en el acto procesal de la demanda, ¿no es cierto? Diferente es cuando nosotros nos preguntamos quién debe ser el demandante y quién debe ser el demandado, ¿no es cierto? Porque en muchos casos en un proceso está alguien como demandante cuando no le corresponde estar, y también en muchos casos está como demandado alguien que no debiera estar, y de hecho a lo largo del proceso eso podría modificarse, ¿no es cierto? En su noción más simple, la legitimidad para obrar es entendido como la coincidencia de la parte material y la parte procesal, ¿no es cierto? Quien es acreedor en la relación material se convierte en demandante, y quien es deudor en la relación material se convierte en demandante. Entonces, esta identidad, esta coincidencia se ha considerado que es la legitimidad para obrar, ¿no? No sé si lo hemos puesto acá en estas diapositivas en ese sentido. El Código Civil no establece una definición de qué cosa es legitimidad para obrar, pero se entiende que la legitimidad para obrar, miren ustedes, es una posición habilitante o posición que permite la declaración de una sentencia de fondo, porque la relación procesal es integrada por quienes deben participar en ella.
Sin embargo, acá se presenta un pequeño problema que nos va a permitir entender por qué se diferencia entre legitimidad para obrar ordinaria y legitimidad para obrar extraordinaria. ¿No es cierto? Acá hay un tema. Miren cómo hemos dicho, ¿no es cierto? ¿Quién debe ser demandante en un proceso? Aquel que exige que se le reconozca un determinado derecho, ¿no es cierto? ¿Y quién debe ser demandado entonces? Aquel respecto de quien se exige ese derecho, ¿no es cierto? Esa es la idea. Pero miren ustedes, ¿qué pasaría si después de recorrer todo el proceso la sentencia es infundada? ¿Qué significa que la sentencia sea infundada en términos simples? Que el demandante no tenía la razón, que no tenía el derecho que exigió. ¿Me dejo entender? ¿No? Y significa que el demandado no era, pues, en realidad el obligado, ¿no es cierto? Esa es la idea. Entonces la pregunta es esta, ¿no? Si el demandante no tenía la razón, debió ocupar ese lugar al inicio del proceso, debió ser demandante, tenía legitimidad para obrar. Y si el demandado no era el deudor, no tenía la obligación, entonces debió ser demandado, debió ocupar el lugar del demandado, tenía legitimidad para obrar pasiva. ¿No? Esa es la idea. Dicho de una manera complementaria. Bueno, me salgo un ratito, disculpen ustedes un ratito. Voy a ponerlo de esta manera, ¿no es cierto? Se presenta una demanda de divorcio, ¿de acuerdo? ¿Quién demanda divorcio? El hermano de la cónyuge. ¿Ah? Él dice, señor juez, ¿sabe qué? El marido de mi hermana es un abusivo. La trata mal, mujeriego, y mi hermana no se quiere divorciar. Pero acá tengo los videos, testigos, documentos, pruebas de que es un tipo totalmente negativo. Por lo tanto, como mi hermana no quiere presentar el divorcio, yo voy a presentar el divorcio por ella. ¿Cómo se debe calificar esa demanda? ¿Se admite o no se admite? Quien demanda el divorcio no es la cónyuge afectada por los agravios del marido. La demanda la está presentando ¿quién? El hermano, que no tiene poder. Él dice, pues, en arranque así de cólera, después de yo vengo porque es mi hermana, la quiero mucho, y acá están todas las pruebas que muestran, pues, que mi hermana está sufriendo humillación porque este tipo tiene otra mujer en otro lugar, es un infiel, un adúltero. Acá está la partida de nacimiento que ha reconocido 2 hijos fuera del matrimonio. Hace 3 días que reconoció el hijo, acá está, y lo presenta el hermano. ¿Cómo debe ser declarada esa demanda? Inadmisible, improcedente o infundada. O admisible, a ver qué pasa. Empecemos por ahí, amigos. Creo que eso me parece que es bastante sencillo y básico, pero por ahí tenemos que empezar. Anímense, si no yo voy a agarrar solo acá y se van a ocurrir. ¿Quién se anima? Improcedente. ¿Por qué motivo? Porque el demandante no tiene legitimidad para hablar. Muy bien, el demandante no tiene legitimidad para hablar, es improcedente, ¿no es cierto? Creo que sí conversamos un poquito de eso. ¿Cuándo es inadmisible? Cuando tiene un defecto de forma que se puede subsanar, ¿sí o no? Claro, inadmisible es eso. Inadmisible implica que el juez me dice, oye, anda, corrígeme esto para admitirte la demanda. En este caso no puede ser inadmisible. No le puede decir, oye, anda, consíguete legitimidad para hablar y regreses, ¿no es cierto? No se puede, se dan cuenta, ¿no? Esa es la idea, porque digo, no está invocando que sea representante de su hermana, no, está diciendo yo molesto, enojado. Entonces, él no es el titular de la relación jurídico-sustantiva, ¿me dejo entender? Esa es la idea, no es el titular de la relación jurídico-sustantiva. Es el titular de la relación jurídico-sustantiva quien debe pasar a la relación jurídico-procesal. ¿No? Y en este caso del divorcio, como ustedes saben, es personalísimo, ¿no es cierto? Si la cónyuge o el cónyuge no quieren demandar, no demandan divorcio, ¿no es cierto? Perdonarán el adulterio, qué sé yo, es un tema muy personal. Entonces acá lo que tenemos es una falta de legitimidad para obrar, ¿no es cierto? Esa es la idea. ¿Qué pasa si el gerente de una empresa, el gerente Juan de una empresa, me firma un documento por el cual se compromete a pagar? Pero él no lo firma como Juan, persona natural, por derecho propio, sino que lo firma como gerente de la empresa. Por lo tanto, quien me debe es la empresa, no Juan por derecho propio, ¿me dejo entender?
Pero yo equivocadamente, en vez de demandar a la empresa que me debe, como yo veo que dice firmado por Juan, demando a Juan. ¿Eso estará bien? No, es cierto. ¿Por qué? Porque la relación jurídico-sustantiva no está integrada por Juan como sujeto pasivo. Él solamente está actuando como gerente en representación de la persona jurídica, ¿no es cierto? Entonces yo he dirigido mal mi demanda, no debí dirigirla contra Juan, el gerente, sino contra la empresa que es representada por Juan. ¿Me dejo entender? Lo que aquí falta es legitimidad para obrar pasiva, ¿no es cierto? Porque el sujeto obligado no es Juan, sino a la empresa. Entonces, si yo presento mi demanda y la dirijo contra Juan, ¿no es cierto? Lo que el juez va a señalar es que yo corrija mi error en la proposición de la demanda. O sea, en este caso sí lo que va a hacer es darme un plazo para poder integrar correctamente la relación jurídico-procesal. Es decir, que la demanda no la dirija contra Juan, sino contra la empresa. ¿Me dejo entender? Ahí habrá legitimidad para obrar pasiva. Muy bien, esa es la idea. Porque si no hay legitimidad para obrar activa o no hay legitimidad para obrar pasiva, lo que tenemos entonces es una demanda propuesta incorrectamente y debe ser declarada improcedente. No procede la demanda, no camina. ¿Para qué vamos a recorrer todo el camino propio del proceso? ¿No? Actuación de pruebas, valoración de pruebas, para recién en la sentencia darnos cuenta que no procede, que no camina esta demanda. ¿No es cierto? En el saneamiento nomás ya le diremos improcedente. En el saneamiento. ¿Sí me dejo entender? ¿No es cierto? Ya. Esa es la idea entonces. Muy bien. Vuelvo a lo que estábamos preguntando hace un rato entonces, a la idea que estábamos preguntando. ¿No es cierto? Yo demando a una empresa para que me pague y después que recorremos todo el proceso, al final, cuando se valoran las pruebas, el juez llega a la conclusión de que la empresa no me debe. El juez me dice, mira, estaba dudando, pero ahora que he revisado bien las pruebas, yo me doy cuenta que no has logrado demostrar que esta obligación sea exigible y yo creo que la empresa no te debe, no tienes la razón. La demanda es infundada. ¿Está bien? Es infundada. Pero, ¿qué les parece? Un momento. Cuando yo presenté la demanda, yo dije que era el acreedor, ¿no es cierto? Y total que no era acreedor. Yo dije que la empresa es deudora y total que no es deudora. Entonces pregunto, al presentar la demanda, ¿había coincidencia o identidad entre demandante y acreedor y entre demandado y deudor? ¿Había esa identidad o no? No la había, porque hemos llegado a la conclusión de que esa empresa nunca me debió, y que yo nunca tenía nada que exigir porque no tenía en realidad la posición de acreedor. ¿Me dejo entender? O sea, desde el inicio podríamos pensar que la demanda estaba mal compuesta, porque yo no era acreedor y no tenía por qué ser demandante, y el otro no era deudor y no tenía por qué ser demandante. Y eso podría hacer pensar entonces que la demanda era desde un inicio improcedente. ¿Me dejo entender la idea? Porque hemos partido de una premisa. La legitimidad para obrar es la identidad, ¿no es cierto?, entre parte material y parte procesal, entre acreedor y demandante, entre deudor y demandado. Por eso es que esta definición es considerada imprecisa. No es en realidad así como tenemos que entenderlo bien ustedes. ¿Cómo tenemos que entenderlo entonces? Que habrá legitimidad para obrar suficientemente si yo invoco ser titular de la relación material. ¿Me dejo entender? Solamente lo afirmo. Si eso es verdad o no es verdad, si me corresponde la razón o no me corresponde la razón, eso no se va a poder ver al momento de calificar la demanda. ¿Me dejo entender? Eso recién se va a decidir con la sentencia, cuando se decida el tema de fondo. Al momento de proponer la demanda, ¿qué debo hacer? Solamente invocar que tengo la condición de sujeto activo, de sujeto acreedor, de titular de la relación jurídico-material. ¿Y contra quién debo dirigir mi demanda? Contra aquel respecto del cual yo afirmo que es el sujeto obligado. O sea que basta afirmarlo. Esto es lo que dice Montero Aroca en un artículo publicado, me acuerdo, aquí en la Universidad Católica, en una revista que tiene los estudiantes, Luces Benítez. Nos dice eso, ¿no? ¿Qué es la legitimidad para obrar?
una posición habilitante que consiste en afirmar, no hasta afirmar, en invocar de que tengo la condición de titular de la relación jurídico-material respecto de la cual estoy exigiendo el demanda. ¿Y contra quién la